Seguimos en La Hora Naval, estamos ahora en comunicación con Pablo Peretti. Él es productor, perteneció en su momento a la Federación Agraria Argentina, tomó distancia de esta entidad por la postura que tuvo la Federación Agraria frente a el alineamiento con la mesa de enlace. También es miembro del movimiento Arraigo, y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este planteo, podríamos ponerlo como el planteo de una política de Estado que podría venir a resolver muchísimos de los problemas que tenemos en nuestro país, entre ellos el de la alimentación. Así que bueno, primero que nada, bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Salud y cosecha para todos los compañeros. Y bueno, estamos en plena etapa de trabajo, tratando de coordinar con los compañeros distintas acciones en defensa de los pequeños y medianos productores. Bueno, no sé si querés contarnos primero cuáles son las acciones que están estableciendo en este momento en defensa de los pequeños y medianos productores. Bueno, en este momento estamos preocupadísimos por el fallo que acaba de dictar la jueza Castaño contra el movimiento Artigas, ¿no es cierto?, contra Dolores Echeverre y el proyecto Artigas. Así que estamos tratando de ver qué respuesta coordinamos al respecto. Creo que es un fallo claramente patriarcal, machista, desconoce la violencia de género, en fin, desconoce algunas cuestiones elementales, pero bueno, hay que seguir. Eso es Exactamente. lo que estamos en este momento más preocupados. Así que bueno, en esa tarea nos encontramos. Sí, ahora en un ratito seguramente profundicemos sobre eso, que fue el día viernes 29, a eso de las 11 de la mañana, ¿no? Que salió, que se dio a conocer o que terminó de darse a conocer este fallo. Pero antes quería que habláramos principalmente sobre soberanía alimentaria y sobre a mí me gusta decir proyecto, pero puede tener varias formas, sobre esta propuesta de una compañía de alimentos estatal que vos tenés, que vincula varios elementos. Así quería que primero que nada nos cuentes cómo funcionaría desde tu visión. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que el Estado argentino se quede con el puerto de Vicentín y con la aceitera de Vicentín, que son dos bienes que ya pagamos, ¿sí? Porque ya con la plata que nos estafaron al Banco Nación, con la plata que le estafaron al Banco Provincia de Buenos Aires, con lo que le deben a ANFIP, alcanza y sobra para quedarnos con esos dos activos estratégicos para armar una compañía nacional de alimentos. Entonces nosotros lo que planteamos es que eso hay que unirlo con la división YPF Agro, que es una de las divisiones de la petrolera estatal, con mayoría estatal, que ya ha comercializado ha comercializado casi 1 millón de toneladas de grano el año pasado, y que las ha comercializado por el puerto de Cargill, precisamente. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que hay que constituir esa compañía, ponerla en tándem con YPF Agro, el puerto, y la expropiación de Vicentín, que nos salía entre 500 y 700 millones de dólares, que era una cifra muy importante, parte de ese dinero ponerla en la reconstitución de una flota mercante nacional que nos parece absolutamente imprescindible. Producto, entre otras cosas, de que la ley internacional de carga le da al país dador de carga el 50%, el derecho al 50% de la carga, que nosotros tenemos el producto, que nosotros tenemos los puertos, que nosotros tenemos el río y que nosotros tenemos los astilleros. Solamente nos falta la flota, y que el año pasado pagamos casi 3.500 millones de dólares de flete a compañías navieras extranjeras con el problema y la restricción externa que nosotros tenemos para conseguir divisas. O sea que nos parece de lo más atinado que esa empresa actúe además como testigo del comercio exterior de granos, para ver ahí cuánto se evade, qué se evade, cómo se evade, y que además de actuar como testigo del comercio exterior de grano, también puede ser una palanca imprescindible para la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, porque puede, dado el volumen que tiene, puede intervenir en el mercado de alimentos tratando de anclar precios para que no se disparen, por ejemplo, que no se disparen artificialmente producto del control monopólico que tienen ciertas empresas sobre el mercado de alimentos de la República Argentina. O sea que sería una cadena de diferentes, que
tendría en realidad diferentes rubros. Por un lado, la producción de alimentos, producir alimentos dentro de nuestro país, y yo ahí, para después ir viendo cada eslabón de esta cadena, yo ahí quería como primero ver en qué calidad producir alimentos, porque no es lo mismo producir alimentos con agrotóxicos, no es lo mismo producir únicamente soja, podríamos decir, o quemar campos para producir soja, que los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, que los productores de los cordones florihortícolas. ¿En qué calidad se plantea desde de esta visión producir alimentos? Bueno, a ver, eso es parte del debate que nosotros tenemos que dar los argentinos en general sobre el modelo de desarrollo agropecuario en el país. Es un modelo de desarrollo que claramente tiene más perjuicios que beneficios, a pesar de que le han hecho creer a la gente que es un modelo exitoso. El primer falso mito que hay en torno a él es que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, cosa que no es cierto. Lo que producimos es forraje. Nosotros lo que vendemos esencialmente son alimentos para los cerdos y los aves del sudeste asiático. No producimos alimentos para humanos. Nuestra aduana es la tercera aduana del mundo que carga graneles, o sea, que vende graneles sin procesar. Y debe ser la 120 que vende alimentos para humanos. Eso te da la diferencia claramente de que el modelo que estamos haciendo no es un modelo de exportación de alimentos, sino de exportación de forraje para alimentar animales de otros países. Nosotros lo que tenemos que ir es a producir alimentos. Y el debate de la producción de alimentos es un debate central, que debe partir de una discusión que hay que dar, que tiene que ver con la irracionalidad logística que tiene la economía agraria argentina. Nosotros estamos planteando ir al consumo, a la producción de alimentos de cercanía, a la utilización de los bordes periurbanos de las grandes, de los verdes periurbanos de los pueblos y de las ciudades. O sea, no puede ser que un litro de leche recorra 1000 kilómetros en la República Argentina, que un kilo de carne 500, que un limón 1200, que traigamos 400.000 viajes de camión, necesitemos 400.000 viajes de camión para traer las hojas que se plantan sobre los desmontes en el NEA y en el NOA, y después necesitemos otros, no sé, cientos de viajes de camión para llevar los pollos y los huevos que se producen Entre Ríos y Santa Fe para el mismo lugar. Digo, es toda una tremenda irracionalidad. Entonces, porque vos pensás que el 30% del PBI de la Argentina es logística, y el 50% de la logística de eso es en dólares, con lo cual cada vez que se mueve el dólar se aumenta el precio de los alimentos. Eso tiene graves implicancias, ese trasladar los alimentos a grandes distancias, tiene graves implicancias en cuanto al cambio climático. En fin, son una serie de cuestiones que nosotros planteamos que la Argentina debe empezar a construir un nuevo modelo agroalimentario basado en la cercanía, en alimentos sanos, en la agroecología, y que hay que ir capacitando a la gente. Pensá que construir un nuevo modelo alimentario no es bajar una palanca y empezar a hacer otra cosa. Es una cosa que hay que ir haciéndolo paulatinamente, deben ir conviviendo los dos modelos hasta que uno reemplace al otro. Nosotros además, paralelamente a eso y en forma urgente, tenemos que hacer un modelo que baje el nivel de uso de agrotóxicos en la agricultura extensiva en la República Argentina, porque eso trae innumerables perjuicios ambientales, humanos, de todo tipo. Entonces necesitamos ir corrigiendo esas cosas mientras vamos promoviendo otro modelo para producir en la República Argentina, y eso hay que hacerlo con responsabilidad y a la vez, diríamos, ir tomando decisiones para que un modelo vaya suplantando al otro y que en términos de unos años esté definitivamente consolidado un nuevo modelo de producción de alimentos basado en que sean alimentos sanos y todo lo que veníamos diciendo. Y además, yo ahí agregaría que incluso podría llegar a solucionar otro problema en nuestro país, que es el nivel de desempleo, porque si uno empieza a producir alimentos para humanos, el alimento para chanchos, podríamos decirlo de esta forma, o el forraje que exportamos, no requiere tanta mano de obra como si la producción de alimentos consumibles para humanos, ¿no? Y ahí vos formas parte del movimiento Arraigo, hay un trabajo que se intenta hacer, o por lo menos
discursivamente está sobre el arraigo campesino. Lamentablemente las familias productoras muchas veces ven que parte de su familia se va hacia las ciudades o va a buscar trabajo fuera de la producción de alimentos, porque no hay las suficientes políticas de Estado como para mantener, ni tampoco está como priorizado para poder mantener una cultura del arraigo campesino, y tampoco están las oportunidades laborales por esto, ¿no? Porque no están las políticas de Estado lo suficientemente presentes. Y es un problema que tenemos en nuestro país, el nivel de desempleo. Siempre, por lo menos en mi corta vida, siempre ha sido un tema de discusión central. Entonces yo creo que, y acá corregime si me equivoco o explícalo, creo que lo explicas mejor vos, yo creo que si se empieza a cambiar el modelo de producción de los campos en general, no digo de el campo porque esa es una discusión discursiva aparte, pero el modelo de producción campesina también cambiaría el nivel de empleo dentro de la producción de alimentos. Sí, efectivamente, lo que estamos planteando es lo que nosotros planteamos, que es el tema de industrializar la ruralidad, industrializar en origen. Ese es un tema clave que además genera mucho empleo, genera mucho arraigo, evita las migraciones rurales indiscriminadas, que son las que complican tanto a los conurbanos, porque que llegue gente en condiciones difíciles. Después no hay cómo alojarla, no tienen tierra, no hay vivienda, hay que garantizar la salud, el agua, la educación. En definitiva, siempre es mucho mejor que la gente se arraigue donde nació y que siga permaneciendo allí. Pero en fin, eso que vos decís es absolutamente cierto. Esto, además de todos esos beneficios de la sustentabilidad ambiental, del arraigo, de que los alimentos no trasladen miles y miles de kilómetros, genera mucha mano de obra, mucho trabajo, y es una de las formas de industrializar la ruralidad. Sí, que incluso habría que no solamente industrializarla en general, sino también tecnologizarla, me parece, porque a veces no tienen el acceso suficiente a tecnología. Y cuando hablo de tecnología no estoy hablando de tener el último iPhone o de tener la última Mac, sino que estoy hablando de la tecnología suficiente como para poder tener un sistema de regado, un sistema de agua dentro de sus zonas. Y también otro de los problemas que yo noto es muy importante es el tema del acceso a la vivienda de los productores de alimentos de nuestro país, que ahí también yo creo que si uno empieza a trabajar desde políticas de Estado para industrializarlos, para tecnologizarlos, también tiene que trabajar con el acceso a los derechos básicos. Y sí, obviamente, hay un buen proyecto en la provincia de Buenos Aires, que es una ley de arraigo que ha presentado el senador Paco Durañona, que contiene todos esos elementos que vos estás planteando, y fundamentalmente el acceso a la tecnología, el acceso a la información. Nosotros estábamos muy adelantados en materia tecnológica en el sector agropecuario. Vos imaginate que acabamos de lanzar un satélite, el SATCOM B1 y B2, que nos va a dar información precisa en cuestiones de humedad, en cuestiones de inundación, un montón de informaciones, que ahora lo que hay que plantear es que los pequeños y medianos productores tengan acceso a esa información y utilicen esa información, y no que esa información quede reservada a un círculo de megaproductores que la terminan utilizando para su servicio, a pesar de que lo pagamos todos los argentinos, porque el programa satelital argentino sale del tesoro público, no sale de los bolsillos de los grandes productores. Entonces, yo creo que esas cuestiones que vos planteás son fundamentales. También está planteado el tema de generar un procrear rural. En fin, hay un montón de cuestiones interesantes que hacen a lo que veníamos discutiendo, ¿no es cierto? Exacto. Y otro de los eslabones en esta cadena, aparte de la producción de alimentos, es el traslado. Y en el traslado también tenemos que discutir la situación portuaria, no solamente el traslado en camiones, sino también la situación portuaria, quiénes son los que terminan sacando cuentas o en realidad juntándola, yo lo diría así, juntándola en pala con esos traslados, y que se podría aprovechar efectivamente para
como vos decís, generar divisas, o por lo menos tener un reconocimiento total de las divisas y manejo de las divisas por parte del Estado. Y todo lo que pueda hacer el tema del Estado en materia de puertos me parece que es poco, porque estamos muy, muy atrasados. Se ha privatizado de una forma absolutamente descabellada todo el sistema de puertos de la República Argentina. Quedan muy pocos puertos en manos del Estado o en consorcios mixtos, como el de Quequén, en donde es una administración en donde están los organizaciones gremiales, es un consorcio público-privado. Pero la mayoría de los puertos y los más importantes son todos privados, un puerto que nadie sabe lo que entra, nadie sabe lo que sale, nadie pesa, nadie controla. Y bueno, nosotros creemos que eso hay que empezar a ponerle algún tipo de control a eso, y por eso nosotros estamos planteando como una de nuestras medidas, aunque parezca una medida, diríamos, casi ingenua, pero te aclaro que no lo es, el de poner ante el ingreso de cada puerto privado, público y privado, poner una balanza estatal controlada por el Estado, para saber cuánto ingresa ahí y cuánto sale. Pesar todo lo que entra y todo lo que sale para tener un control de nuestras exportaciones, para una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, hacer una conciliación entre las existencias y las ventas de las empresas multinacionales con lo que nosotros pesamos cuando ingresó, y ahí vamos a saber si están aportando al fisco lo que corresponde o no, si están subfacturando, si están escondiendo, si están contrabandeando, una serie de cuestiones que nos parece muy, pero muy, muy importante. Por eso, uno de nuestras banderas de lucha es una balanza pública en cada puerto privado. Y ahí, ya que hablamos de los puertos y de las concesiones, yo creo que este año se prorrogó por 2 años, por ejemplo, de uno de los puertos más grandes, que es el puerto de Buenos Aires, se prorrogaron las concesiones, pero también tengo entendido que dentro de pocos años empiezan a terminarse las concesiones hechas a los puertos, que ahora están con concesiones en manos privadas, las concesiones que fueron hechas en el menemismo, si no me equivoco. Frente a esto, Sí. ¿Se podría evitar volver a dar una concesión a manos privadas y empezar a tramitarlo desde el Estado, empezar a tomar la concesión de esto desde el Estado mismo? ¿Y qué implicaría también en materia de lo que el Estado tiene que invertir para poder llevar adelante esa concesión misma? Yo no soy un experto en cuestiones jurídicas portuarias, por lo tanto sería una temeridad que te dé alguna opinión en torno a ese tema. Habría que consultar a algún especialista. Lo que sí sé, y tengo absolutamente claro, que ese vencimiento de término debe ser utilizado por el gobierno nacional para negociar en mejores condiciones la liquidación de las exportaciones. Es un elemento de presión que debe existir ahí, porque no puede ser que estos tipos pongan en vilo a todo un país cuando no son los dueños de las exportaciones. Ellos son meros intermediarios. El dueño de la exportación es el país, porque el productor le vende al exportador y el exportador vende afuera. Esa se debe liquidar en forma inmediata. Por eso es muy importante declarar la emergencia cambiaria de la República Argentina para tomar medidas en torno a estos temas de la urgente liquidación de divisas, y la investigación sobre el origen de las bolsas y de las cuevas donde se venden los dólares y quién se los provee, porque el único que puede vender dólares, el único que puede comprar dólares al Banco Central son los bancos. Entonces son los mismos bancos los que están proveyendo las cuevas, y esas cuevas son las que están presionando sobre el dólar, gestionando una devaluación. Mientras que por la otra punta las empresas agroexportadoras no quieren liquidar, y que son las que tienen los vencimientos de los puertos. Entonces sería una actitud negociadora inteligente del gobierno nacional, mientras esperamos y hacemos un análisis de qué hacer con los puertos, damos ese debate de cara a la sociedad, decirle, muchachos, liquiden, porque si no, el que no liquida, le terminamos la concesión del puerto. Eso sería una buena medida negociadora. Y acá, cerquita de la radio, tenemos al astillero Río Santiago, un astillero estatal del cual estamos todos orgullosos. Y vos hoy hablaste del desarrollo de la marina mercante para el comercio exterior, para evitar gastar la mitad de los productos que exportamos casi en fletes internacionales. Y para el desarrollo de la marina mercante, me parece que la construcción naval nacionalizada, generando mano de obra en nuestro propio país,
sería un avance muy grande. Ahora, ¿qué implica en este sentido poder empezar a desarrollar una marina mercante desde nuestros propios astilleros? Implica una decisión política, implica una movilización por abajo también que la reclame, porque si el de abajo se mueve, el que está arriba presta atención. Entonces yo creo que hay que hacer una gran movilización nacional en torno al tema de la flota mercante. Creo que es un bien estratégico en la República Argentina. Y por supuesto, una de las primeras medidas de cualquier flota mercante sería encargar 1, 2, 3 barcos a la construcción que tienen que hacerse en los astilleros Río Santiago y generar miles de puestos de trabajo. Digo, eso es una cosa que es producto de la decisión política nada más, de ponerlo en la agenda. Ahora lo que hay que conseguir es que se ponga en la agenda nacional la recreación de la flota mercante de este país. Digo, que cada discurso que se haga movilizaciones, que se hagan Zoom, que se hagan entrevistas, que se le pregunte a los funcionarios, ¿por qué no ponemos la flota mercante? ¿Por qué no reactivamos nuestra flota mercante? ¿Por qué no se reactiva? ¿Cuál es el impedimento que hay para reactivar esta flota mercante? Ninguno. Tenemos los astilleros, tenemos los ingenieros navales, tenemos el agua, tenemos los puertos, tenemos todo. Entonces falta la decisión política de hacerlo. Y yo creo que el gobierno nacional, Alberto, está de acuerdo en hacerlo. Yo creo que yo tengo confianza, yo por supuesto no tengo diálogo ni trato frecuente con el presidente, pero tengo confianza que si se le explica, si iría una delegación del astillero Río Santiago a explicarle la necesidad de reconstituir la flota mercante, no habría ningún problema. Yo creo que los recibiría Alberto y que escucharía con mucha atención esa propuesta. Yo creo que los compañeros del astillero, la comisión interna del astillero, el presidente del astillero, que es amigo, que lo conozco, y que tengo mucha relación con el compañero, tendrían que pedir una audiencia al presidente de la República para pedirle expresamente que se reconstituya la flota mercante nacional. Yo creo que ese es el camino. Y que además te digo otra cosa, y que la sede de la flota mercante argentina esté en el interior del país, no en la capital federal. Ese es un tema clave también. Como la sede de la hidrovía la trasladaron a la ciudad de Rosario, bueno, que la sede de la flota mercante la traslade en Villa Constitución, San Nicolás, San Pedro, en alguna de la costa del río del interior de la provincia de Buenos Aires, porque hay que tratar de desconcentrar y de descentralizar las cosas que suceden en este país. No se puede ir todo a la capital federal. Muchísimas gracias, Pedro. No, el agradecido soy yo, y salud y cosecha para todos, y muchas gracias a la hora naval. Y por favor, no aflojemos en la lucha por reconstituir la flota mercante de la República Argentina. Donde vayamos, que ese sea el punto número 1. Queremos una flota nacional, popular, al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Muchas gracias y un abrazo para todos.